En este caso, venimos presentando la ponencia que se titula El proceso de nuevo ingreso a una escuela normal del Estado de Sonora, el caso de la ANEF, por Jesús Enrique Mongarro Matus y una servidora, Elba Judith Mora. Como antecedente podemos mencionar que algo en el que se debe poner mucha atención en la cuestión de formación inicial de docentes es en cuidar el proceso de ingreso de los nuevos estudiantes. En ese sentido, el INE 2014 menciona en el documento Los docentes en México algunas de las carencias que existen actualmente en las escuelas normales, como es infraestructura, como es financiamiento, la profesionalización de los académicos y el ingreso de los nuevos estudiantes. Asimismo, los hallazgos del INE pues no son privativos de México, eso sucede en toda Latinoamérica. En Sonora la historia no es diferente. Durante algunos años en las escuelas normales han estado a merced de grupos de poder. En la entidad logran ingresar alumnos o aspirantes a ser docentes, algunos estudiantes favorecidos por prácticas discrecionales. En los ciclos, refiriéndonos a las escuelas normales de Sonora y en específico al ENEF, en los ciclos 2008-2009 se había ido solucionando este problema, se había ido limpiando. Sin embargo, en la administración estatal 2009-2015 se regresó a las antiguas prácticas de tráfico de influencias, de corrupción y se potenciaron, identificándose casos serios de violación a los requisitos publicados en las convocatorias. En ese sentido, las preguntas que nos hicimos para llevar a cabo esta investigación son: ¿cuál es la percepción que tienen los estudiantes sobre los requisitos del proceso de ingreso a las escuelas normales de Sonora? Y ¿cómo consideran los estudiantes desde su imaginario colectivo los implementados por las autoridades educativas estatales para el ingreso a las escuelas normales de Sonora? Las palabras claves pues fueron cultura de la legalidad, transparencia y corrupción. Muy bien. Este es un tema que algunos de los aquí presentes del contexto normalista pues los conocemos, quizá en sus entidades ocurra este tipo de cuestiones o solamente nosotros nos las estamos imaginando, cosa que no creo. Es una problemática que se ha vivido a nivel nacional. Decidimos documentarla porque ya en la última administración estatal el asunto fue excesivamente corrupto y estaban las voces de los estudiantes y de muchos profesores que, si bien conocemos el caso, no nos atrevíamos a mencionar y a documentar empíricamente qué era lo que estaba ocurriendo. Así que utilizamos como escenario la Escuela Normal de Educación Física, ubicada en Hermosillo, y participaron en el estudio 63 estudiantes de la generación 2014-2018, además otros informantes clave como funcionarios de algunas escuelas normales, profesores y funcionarios del Instituto de Formación Docente del Estado de Sonora. Utilizamos un estudio con enfoque mixto, exploratorio, descriptivo, y usamos un diseño de tipo concurrente. Triangulamos al final la información con otros datos. Con los estudiantes que enfocamos el estudio, la mayoría de ellos son egresados de Cobach, algunos pocos de Cebatis, Conalep y demás. El grueso de la población que nos tocó aplicar cuestionarios son egresados del Colegio de Bachilleres. Hicimos algunas preguntas en el cuestionario, entre ellas la percepción que tienen los estudiantes sobre los exámenes psicométricos, físicos y el examen de conocimientos que se aplica en Ceneval como medios fundamentales pues para seleccionar aparentemente a los mejores perfiles académicos. Más del 60% de los casos mencionaron estar de acuerdo con los exámenes que se aplican. Sin embargo, contrasta todo esto con los propios testimonios que recabamos de las entrevistas
donde dicen que aparentemente el examen psicométrico puede resultar útil para identificar a los mejores perfiles, pero que se dejó acceder a las escuelas estudiantes que no tienen vocación docente. Como se trata de una escuela normal de educación física, pues se aplica un examen físico. Sin embargo, también los estudiantes mismos que entrevistamos mencionan que cualquier persona puede ingresar a la escuela, incluso sin haber hecho el examen de aptitud física. De igual manera, con lo referido al Ceneval, porque a pesar de que se aplicó examen Ceneval, nada más en esta escuela normal, pues, alguna buena cantidad de estudiantes lograron ingresar, y a nivel estatal, el 10% de los que ingresaron a las escuelas ni siquiera aplicaron el examen de ingreso. Sobre la transparencia misma del proceso de ingreso, obtuvimos el siguiente resultado: el 52% mostró estar de desacuerdo con el proceso de transparencia, solo un 48% manifestó acuerdo. Una alta proporción menciona que el 90%, por ejemplo, menciona que el proceso debe ser muy riguroso para seleccionar a los mejores perfiles. También los testimonios mencionan que solo se deben aceptar a los mejores perfiles, sobre todo por lo que han estado escuchando en los medios de comunicación, sobre todo sobre el destino que se cierne sobre las escuelas normales en caso de no mejorar algunos aspectos. Hay un comité de validación que a nivel estatal ya tenía algunos años haciéndose cargo de supervisar la transparencia del proceso, pero sin embargo la mayoría de los estudiantes lo evalúa como no satisfactoria. La opinión es no satisfactoria con relación a este comité. Mencionan que es necesario que intervengan otro tipo de observadores externos, ONGs o OSCs, que permitan el ingreso de estudiantes recomendados. Esta es una situación anómala que no se ha podido corregir. Al final de cuentas preguntábamos que si consideraban el ingreso a las escuelas como transparente y justo. Pues el 40% lo evalúa como mala. El 11% decidió no opinar, entonces por lo tanto casi el 50% no ve con muy buenos ojos a este proceso. Mencionan incluso que no existe transparencia, que entran alumnos por palancas, porque no pasaron el examen de selección y aún así están estudiando en estas escuelas. Algunas conclusiones. Entre las opiniones de los estudiantes, identificamos que la fase administrativa del proceso es efectiva porque se cumple en tiempo y forma, pero los requisitos académicos para ingresar a nuestras escuelas son muy laxos, cualquiera puede ingresar. La percepción indica que persiste el tráfico de influencias y que el tráfico de influencias lo fomentan los rectores de la educación, es decir, las autoridades educativas estatales, y particularmente las del propio plantel. Se observa entonces desconfianza hacia las autoridades educativas y hacia el comité de validación. Hay algunas sugerencias que podemos destacar de todo esto, entre ellas que para mejorar el perfil de egreso, es necesario fortalecer primero los mecanismos de difusión para captar a los mejores perfiles y segundo, subir o incrementar las exigencias para el ingreso. También reorientar los exámenes psicométricos y también el puntaje exigible de Ceneval, porque a diferencia de otros años, en este año lo quitaron. No sé, anteriormente se trabajaba con 1000 puntos mínimos para ingresar a las escuelas y durante este proceso se eliminó el requisito. De igual forma, el examen de aptitud física proponen los estudiantes que sea aplicado por personal externo a las instituciones, que sea observado por organismos externos y denunciar legalmente ante la función pública a los responsables. Cuestión que como resultado de este proceso cerramos
nosotros convocamos, hicimos un observatorio para llevar a cabo todo todo este estudio, pero aparte hicimos las denuncias correspondientes que ya están en la Contraloría y en la propia de GESPA. Entonces, con eso cerramos el estudio. Gracias. Vemos que las escuelas, y como lo dijo el doctor Arnaut hace un momento, pues están en una encrucijada muy importante en donde sabemos y estamos conscientes de que debe haber un cambio, pero un cambio desde las propias instituciones y no como una política propuesta por organismos que pueden ser ajenos a la educación. También esta línea temática, esta investigación, se deriva de las acciones que hace el cuerpo académico al que pertenezco, que es de políticas públicas de evaluación educativa, uno de los grupos académicos que tiene la Escuela Normal Veracruzana y en el cual nos estamos evaluando para la consolidación. Bueno, ya sabemos que las escuelas normales responden a un artículo constitucional y bueno, presentan un marco normativo e institucional homogéneo para operar todas sus prácticas educativas y tenemos una ausencia muy marcada de políticas diferenciadas que atiendan la heterogeneidad de las escuelas normales. Esto ha provocado de alguna u otra forma pues plantearnos hacia nosotros mismos, responder estas preguntas: ¿qué son las escuelas normales? ¿Cuál es su papel en este circuito, en este tránsito de educación superior? ¿Y cuáles son las políticas, tanto de manera académica como de manera administrativa, que están influyendo en el accionar de estas instituciones? Las políticas de educación superior que actualmente están ocupando el terreno de las escuelas normales, pues es el PTFAIN, que surgió a finales de los 90s. Después viene esta cuestión del PFOSI y a partir de los 2009 el PROM, que ahora se denomina PRODEP, ¿no? Entonces, desde esta PRODEP, que es una política para elevar la habilitación académica de los profesores de las escuelas normales, estamos realizando un proyecto doctoral que precisamente va encaminado a transformar las prácticas de gestión para atender estas políticas, esta política en particular, ¿no? Dentro de la justificación, bueno, también retomamos algunos autores. Tervina Sandoval, por ejemplo, dice que los docentes de las escuelas normales muchas veces son catalogados como ejecutores de planes, programas y proyectos y no creadores o participantes definitorios de su elaboración, ¿no? Eso es cierto. También tenemos que estar conscientes de que el propio marco normativo jurídico nos constriñe, ¿no? El artículo 3º de alguna forma ha permeado o ha impactado en un decremento de la innovación en las escuelas normales. Sin embargo, hemos encontrado en algunos documentos reiteradamente que las escuelas normales se deben de transformar, ¿no? En el acuerdo secretarial, el último acuerdo para los nuevos planes y programas de estudio de preescolar y primaria, el de primaria, el 649, hay una dimensión que expresa que las escuelas normales se transforman debido a su inserción en el tipo superior, pero la cuestión no dice cómo, ni cuándo, ni para qué, ¿no? Ni con qué financiamiento se van a transformar. Y bueno, la Secretaría hizo un diagnóstico, la Secretaría de Educación Pública, y donde declara que las escuelas normales deben formar docentes preparados para fenómenos como la globalización, la sociedad del conocimiento y la acelerada difusión de las nuevas tecnologías. Pero sin embargo, la propia heterogeneidad de las escuelas ha retrasado este cumplimiento de las políticas, ¿no? Y bueno, dentro de este proyecto, la justificación es el estudio de estas instituciones desde las teorías de las organizaciones, articuladas a las políticas de educación superior, permitirán evaluar el estatus que conlleva los agentes y sujetos integrantes de las escuelas normales, docentes, directivos, estudiantes, las facilidades o barreras para operar y concretar una política pública como el PRODEP, reconocer el contexto, las culturas académicas y las creencias que se encuentran presentes en estas instituciones. Es un estudio de casos
Son 4 escuelas normales, la escuela que yo pertenezco, la normal El BIN, y una normal de Durango y una normal de Nuevo León. Entonces estamos en pláticas y precisamente ese estudio de casos porque son distintos contextos a los que ellos están, en los que ellos están insertos, pero también han atendido esta política PRODEP muy eficientemente, ¿no? Tienen cuerpos académicos, tienen profesores con perfil deseable, entonces lo que se intenta hacer es evaluar prácticas de gestión en esos contextos, están abonando para que se pueda concretar una política como esta, ¿no? En la revisión de la literatura, en la definición de políticas, tenemos algunos autores de manera, bueno, a nivel nacional, no los voy a leer, pero los voy a mencionar, pero también en Argentina, Canadá y Estados Unidos. Algo esta diferenciación, por quienes deciden las políticas educativas en México son de carácter centralista, ¿no? En cambio, en Argentina, en Canadá, en Estados Unidos, estas definiciones, estas decisiones tienen que ver con el contexto en donde se encuentran las instituciones. Entonces ahí hay una brecha que hay que atender, ¿no? Sobre todo en Canadá, Estados Unidos, tiene que ver mucho con el contexto de donde provienen los sujetos que hacen la decisión política. La pregunta de investigación es cómo contribuye la política pública, como el PRODEP, a un cambio en las prácticas de gestión institucional en las escuelas normales. Y tenemos 4 preguntas derivadas de la investigación que se relacionan con estas cuestiones de cambio organizacional. Sí quiero destacar que este fenómeno del cambio organizacional o cambio institucional ha sido estudiado de manera muy, muy específica en universidades e instituciones de educación superior, pero en escuelas normales son pocos los autores que han estado trabajando. Hay un doctor en Durango, el doctor Isidro Barraza, que él sí ha trabajado un poco sobre este cambio organizacional, pero a la vez abre un terreno de generación del conocimiento, ¿no? Para poder abonar a definir modelos contextualizados para la formación de docentes desde el diseño de las políticas, ¿no? El marco conceptual de la investigación, que es el aporte teórico que se hace, están estas 4 conceptos: el cambio organizacional, que se define como habilidad de adaptación de las organizaciones para transformarse; las políticas públicas, que son aquellas dimensiones de gobierno para acceder a beneficios; las políticas de educación superior, que también es un poco complejo definir qué son las políticas de educación superior, ¿no? Hay algunos autores que sí las trabajan, ahí están, y la administración educativa, que son en 2 clásicos, que es Casasus y Venus Sanders. Entonces, todo este conglomerado de constructos, de alguna u otra forma, van a encaminar están encaminando el proyecto doctoral. Y el marco teórico, que es lo que subyace a la teoría que va a definir el cambio organizacional, tiene que ver con la teoría de sistemas de Niklas Luhmann, que plantea desde el punto de vista sociológico el estudio de las organizaciones, y la teoría de la ecología de las organizaciones de Hanna y Freeman, que estudia el contexto en el que se desenvuelven las organizaciones. Pero además estamos también construyendo el marco teórico, pero en el terreno de las políticas públicas. Ahí estamos abonando un poco al nuevo institucionalismo, a la política basada en evidencia, para responder a esto. Pero en la teoría ecológica de la ecología de las organizaciones, pues precisamente habla de la vida de las organizaciones. ¿Y por qué retomamos esta teoría? Bueno, porque las normales centenarias, al menos la nuestra, va a cumplir 130 años el próximo 2016, y tiene que ver esa vida y esa transformación que se ha dado en la escuela normal. Pero cómo ha respondido a diversas situaciones. Si hacemos un estudio transversal, es decir, bueno, ¿qué pasaba con la escuela normal en la época en la época liberal, luego en el porfiriato, la revolución, en los fenómenos de los años 30,
la expansión educativa, dónde estaban las escuelas normales, ¿no? Entonces esta teoría pues puedes subir a qué ha pasado en estas instituciones. Y, pero también es interesante esta frase de, pero si en el cambio se debilitan su operación y dejan de existir, ¿no? Sí, gracias, ya voy a acabar, dejan de existir. Entonces, todos los fenómenos que estamos ahorita viviendo en el 2015 y que vamos a vivir, de que la imposición política es, bueno, es responder a un cambio, pero a un cambio que debe ser con diálogo y precisamente con la interpelación de los actores que están en las escuelas normales, ¿no? Los profesores. Yo sé que es algo muy difícil hacerlo porque estamos acostumbrados a que no se nos imponga y responder a esa imposición. Y bueno, en estas vamos a rescatar algunas variables como son la historia de la organización, las presiones legales y fiscales, etcétera. Todo este entramado que estamos nosotros operando al interior de las escuelas normales. Las cuestiones de cambio organizacional, que es una macro variable, también tiene variables más pequeñas como puede ser el clima organizacional, el liderazgo, la cultura, las creencias. Entonces, todo esto, de alguna u otra forma, tiene un impacto en las prácticas de gestión, ¿no? Y en cómo atender una política. Hay instituciones que se han resistido a atenderla a pesar de que tienen toda la capacidad académica, ¿no? Al menos en nuestro estado eso pasa. Somos la única normal que tiene cuerpos académicos, las otras 4 no tienen, precisamente por esa resistencia al cambio, ¿no? Que no tiene que ver con la edad de los sujetos, sino más bien es como la cultura que se va heredando al interior de las instituciones. Y bueno, la teoría de sistemas de Niklas Luhmann tiene que ver con la sociología, ¿no? Que se desarrolló a finales de los 70 y fue tomada por otros autores. Y bueno, en un primer acercamiento, esta teoría nos puede auxiliar a entender a las escuelas normales como organizaciones desde el punto de vista social y de las actuaciones de las personas. En el caso de la escuela normal, por su tradición histórica de la Rebsamen, siempre ha respondido socialmente, ¿no? Ahorita acabamos de emitir un documento sobre el análisis de las directrices, pero ¿qué pasa en las otras escuelas normales? ¿Por qué no emergen también en esta discusión social, ¿no? Entonces, es ver estas culturas, estas creencias, estas cuestiones de grupos que están ahí inmersos. Y bueno, las conclusiones de este primer acercamiento: es una iniciativa para la elaboración de un estado del arte, para la formación de profesores. Las agendas políticas marcan una necesidad de cambio organizacional inobjetable y urgente para su transformación, la cual debe surgir desde el núcleo mismo de las instituciones, lo que yo decía, ¿no? Y bueno, al realizar un estudio profundo de su operación, seguramente nos llevará a mejores caminos en la definición de políticas contextualizadas ante la homogeneidad de sus finalidades. Entonces, es este acercamiento teórico que traigo. Y bueno, estamos trabajando en el proyecto doctoral, llevamos apenas un año, pero bueno, pues estamos ahí trabajando, ¿no? Pues, gracias, doctor, gracias. Presentarles un trabajo que estamos haciendo de manera interinstitucional, varias instituciones formadoras de docentes, 2 escuelas normales, 2 centros de actualización del magisterio y el Centro de Investigación y Docencia, que es la institución donde yo trabajo, y hemos preparado un trabajo que se llama Las escuelas normales y la política educativa, la encrucijada entre la educación básica y la educación superior. Y esto pues tiene mucho que ver con los temas que abordó el doctor Alberto Arnaut esta mañana, que el mismo Gerson ha estado comentando hace un momento. Sí me gustaría hacer el apunte histórico de la precisión del momento en que hay un parteaguas en las escuelas normales en 1984, cuando cambia el plan de estudios, cuando cambia la currícula para las escuelas normales y la educación normal pasa a considerarse una institución de educación superior.
tenemos 30 años en ese proceso y todavía a estas alturas es motivo de discusión qué significa que las escuelas normales sean instituciones de educación superior. Por lo tanto, desde mi punto de vista, pues es un larguísimo periplo en el que ha habido un conjunto de políticas educativas que llevan hacia direcciones muy diversas relacionadas con la política educativa. Sin embargo, a pesar de esa diversidad a la que hemos asistido en estos últimos 30 años, a manera de planteamiento del problema, hay algunos elementos de carácter formal. ¿Sí me puede llevar el tiempo? Sí, por favor. Porque hay algunos elementos que podemos identificar que son una constante a lo largo de estos 30 años y que identifican al sistema de educación normal por encima de otras instituciones de educación superior. Una de ellas que a mí me parece fundamental y que se ha estado resaltando en diferentes escenarios es la dinámica, es que las escuelas normales están supeditadas académicamente a las directrices de la SEP. ¿Sí? Hay un centralismo exacerbado ahí. Los programas de carácter nacional y de observancia obligatoria como evidencia de este sistema altamente centralizado. Hay una distancia con respecto a otras instituciones de educación superior que gozan de autonomía. Es decir, la autonomía en el sentido de que pueden diseñar su propio currículo, cosa que no sucede en las escuelas normales, y esto las hermana más con la educación básica que con la educación superior. Es decir, en este sentido las normales se parecen más a las escuelas secundarias, primarias, preescolares, no significa que esto sea malo, es solamente una descripción, que a las universidades. Y por supuesto un problema que tienen que enfrentar continuamente cuando hay cambios curriculares en la educación básica, siempre están desfasadas las reformas para la educación normal. Prácticamente cuando ya está muy avanzado el desarrollo curricular en la educación básica, viene una reforma para la educación normal, cuando ya se acerca otra reforma para la educación básica. Pero son reflejos justamente del mismo problema de esta política, ¿sí? Donde hay programas de carácter nacional y de observancia obligatoria. Entonces, esos son los elementos que resaltan sobre la política educativa a través de los años, ¿no? Y bueno, llegamos al momento actual, que yo he llamado el de la incertidumbre y que ha sido ampliamente descrito por el doctor Arnaut esta mañana, ¿no? Asistimos a la reforma curricular 2012 y de inmediato se anuncia el advenimiento de un nuevo modelo educativo que deja en la indefinición este proceso de reforma que ya se había iniciado. En realidad no sabemos qué pasa con eso, qué rumbo, qué dirección va a tomar. Y la ley del servicio profesional docente, que no atañe directamente al normalismo, pero le afecta desde el momento en que se decretó a través de esta ley que se acaba el monopolio de las escuelas normales para la formación inicial de docentes. Entre líneas se puede leer eso, ¿no? Bueno, frente a este escenario que yo llamo de incertidumbre, planteamos el problema. O sea, ¿de qué manera se teje la trama entre las disposiciones y políticas de la SEP y la cultura de estas instituciones formadoras de docentes? Partimos del principio de que si bien las escuelas normales tienen que atender un conjunto de normas que son de carácter central, ¿sí?, que responden a un sistema piramidal, definitivamente no se encuentran en la indefensión cuando se trata de implementar cambios o estrategias a nivel local. O sea, algo sucede. La misma interpretación que se hace del currículum ya es una transformación de ese currículum, ¿no? Es un proceso de construcción de ese currículum, ¿no? Entonces, a nosotros lo que nos interesa particularmente es qué pasa en ese tránsito de las disposiciones que hay de la política educativa a nivel nacional y lo que sucede específicamente en las escuelas normales, ¿no? Cómo palpan desde los propios sujetos, cómo se palpan estos elementos y estas tensiones que genera una política de las características que ya he descrito. Bueno, la estrategia metodológica, voy a ser muy breve, epistemológicamente se adscribe al paradigma constructivista interpretativo. Se desarrolló a partir de un proceso dialógico, o sea, lo que nos interesaba era establecer
un tipo de comunicación cara a cara con los profesores, estudiantes de dos escuelas normales, la Escuela Normal Experimental Miguel Hidalgo de Parral, Chihuahua, y la Escuela Normal Rural Ricardo Flores Magón de Saucillo. Se desarrolló usando como recurso básico las entrevistas etnográficas, que constituyen, de acuerdo con Peter Woods, una forma de observación participante. El trabajo tiene un carácter ideográfico, es decir, no nos interesa la generalización de los resultados. Sin embargo, aunque esta indagación está ubicada en dos centros educativos, el análisis consideramos que no se circunscribe a ellos, ya que el lugar del estudio no es el objeto de estudio. Es decir, no estamos estudiando a estas dos escuelas normales, estamos estudiando el normalismo. Estamos estudiando prácticas en las escuelas normales. Y desde luego, el interés nuestro al hablar sobre las escuelas normales es provocar también un diálogo que interese a quienes están trabajando en ese sistema y qué tanto se identifican con estos resultados. ¿Qué tanto esto nos habla del trabajo de otras escuelas normales, de los problemas de otras escuelas normales? O también qué diferencias hay entre estas escuelas normales y otras instituciones similares. Bien. Finalmente, los resultados. Hay una categoría que está centrada en esta idea de dos mundos y relacionada con la docencia y la investigación, pero como disyuntiva, ¿no? Docencia o investigación. ¿Hacia dónde tienen que inclinarse las escuelas normales? Y bueno, identificamos que hay un vínculo emocional en el normalismo hacia la educación básica. Es decir, por tradición estas instituciones están ligadas a los preescolares, a las primarias, un poco menos, pero también a la educación secundaria, porque ahí la variedad es enorme de perfiles, pero hay una inclinación. Además, los profesores que trabajan en la formación de docentes regularmente fueron profesores de educación básica. Se trabaja con escuelas, o sea, en primer lugar formamos a docentes para la educación básica, ¿sí? Y trabajamos en las prácticas de esos docentes de manera directa a quienes están en las escuelas normales. O sea, hay un vínculo muy estrecho y se considera, de acuerdo con la perspectiva de los mismos profesores, un vínculo emocional. Y hay otro vínculo de carácter formal, o sea, un vínculo más árido, más forzado con la educación superior. En medio de esto está la ambigüedad oficial, porque oficialmente también desde la SEP hay un debate, ¿sí?, de hacia dónde debe inclinarse la educación normal, si hacia la educación superior o hacia la educación básica, a dónde tiene que volcarse. Y el ejemplo de este debate lo podemos localizar en los mismos planes de estudio que se han desarrollado en diferentes épocas, ¿no? En 1984, que pretendía la formación de investigadores y que le daba un sesgo hacia la educación superior, ¿no? Al menos oficialmente se intentaba que hubiera un sesgo hacia la educación superior. Habría que preguntarnos qué tanto eso se logró, ¿no? Pero en 1997, con el de primaria y el 99 para educación preescolar, ¿sí?, se revira el asunto y se dice, no tenemos que formar investigadores. Lo que necesitamos son profesionales de la educación, profesores que estén abocados a la tarea de enseñar. Y por lo tanto, la educación normal tiene que enfocarse básicamente en esta tarea. Y bueno, probablemente ustedes conozcan ya mejor que yo el Plan de Estudios 2012, donde nuevamente hay una incorporación de la investigación, ¿sí?, que es reflejo justamente de esta ambigüedad oficial que se concreta en las escuelas normales. A partir de ahí, también pudimos identificar a través de las entrevistas que la educación superior es un mundo cercano y lejano al mismo tiempo para las escuelas normales. Cercano por las funciones sustantivas, investigación, docencia y extensión de la cultura pedagógica. Sin embargo, poseen lenguajes y culturas distantes y han establecido una brecha que además se procura resaltar y mantener como símbolo de identidad y motivo de orgullo. No sé cómo andemos de tiempo. 5 minutos. Correcto. Esto es muy importante, lo de la construcción de la identidad, porque quienes están en las escuelas normales procuran establecer esa distancia o ese proceso diferenciador con respecto a otras instituciones de educación superior.
Es decir, no hay como una angustia de ser como las universidades, sino existe más bien el orgullo de decir, nosotros somos diferentes porque la educación normal, y a partir de ahí se desarrolla todo un discurso de justificación del normalismo y de la tradición normalista que se arrastra, ¿no? Bueno, la siguiente categoría que trabajamos es, ¿qué es lo que hace que una institución de educación superior pueda llamarse tal? Y parece que más o menos el consenso que hay es el relacionado con la investigación educativa y la conformación de grupos de trabajo que se encarguen de desarrollarla, en este caso los cuerpos académicos que ya están operando en algunas escuelas normales también, ¿no? Entonces ese es como el elemento definitorio. Pero, ¿qué pasa en las escuelas normales con esta función sustantiva? En primer lugar, encontramos en los profesores de estas instituciones que comentamos que la integración de equipos de investigadores profesionales preparados académicamente presenta dificultades relacionadas directamente con la organización misma de las escuelas, que están centradas básicamente en las tareas de docencia y desde luego con fuertes carencias de recursos humanos. Es decir, sí puede existir el interés, el impulso por el desarrollo de proyectos de investigación, pero para investigar se requiere tiempo, se requieren recursos humanos y se requieren recursos presupuestales, se requiere un presupuesto. Entonces, ese es un problema básico, ¿no? Pero además esta concentración en las actividades de docencia coloca en la periferia o en un lugar apartado el trabajo de los cuerpos académicos y por lo tanto el desarrollo de proyectos de investigación, lo que da gran vulnerabilidad a las normales frente a los parámetros de evaluación, llámese PRODEP o Sistema Nacional de Investigadores. ¿Un minuto? Casi la tiene. Reflexiones finales. Nos parece, después de analizar los discursos, de platicar con los profesores, con los mismos estudiantes de las escuelas normales, que se continúa en una encrucijada, ¿no? O sea, sigue habiendo esta ambigüedad sobre hacia dónde debe ir el normalismo o cómo definir a las escuelas normales como instituciones de educación superior, pero que sigan siendo escuelas normales, ¿no? Esta misma situación genera tensiones, ¿sí?, que lo inclinan o inclinan las políticas hacia un lado u otro. Y en ello, desde luego, entran en juego posiciones transformadoras y conservadoras, tanto a nivel oficial como a nivel de las propias instituciones, como señalaba Gerson, ¿no? O sea, también hay resistencias para la transformación dentro de las mismas escuelas normales que tienen que ser reconocidas. Pero a nivel oficial, a mí me parece muy revelador que haya una exigencia por la transformación de las escuelas, tanto de las normales como las de educación básica, pero no vemos que haya una autocrítica o una autoevaluación como sistema educativo. O sea, se pretende, mire, sí lo puse, se me terminó el tiempo, pero voy a brevemente, se pretende que cambien los otros. La SEP no da avisos de cambiar organizativa o administrativamente, y eso es algo que tenemos que reclamarle desde luego a la Secretaría de Educación Pública. Por lo tanto, el tránsito hacia la consolidación como instituciones de educación superior sigue siendo motivo de debate. Muchas gracias. Bien, ahora yo invito a los ponentes a que pasemos aquí al frente. Vamos a sentarnos.